yo vivo en la gracia. Si la gracia o la ley es igual, o son, van juntos o no van juntos, vamos a verlo a través de la Escritura, que es la que nos habla. El Salmo 111, versos 10. Salmo 111, versos 10 dice claramente: buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Acá dice: en el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Ahora, ¿cuál es entonces la diferencia entre la ley y la gracia? Porque muchas personas, cuando abren la Biblia, ahora vemos que la ley, a través de la ley matan, a través de la ley castigan, a través de la ley, etcétera, etcétera. Y vemos que a través de la gracia perdona. ¿Cómo es eso? ¿Cómo puede ser? La Biblia nos habla de la ley de Dios y su gracia, que están unidas. Porque todo lo que hace Dios, todo lo que ordena Dios, es perfecto. No hay nada que Dios haga que sea imperfecto. Si Dios dice y mandó unos mandamientos, Él lo hizo para mejor, para que cuidar a la humanidad. No lo hizo para castigarla. El significado de la gracia en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con abolir, o sea, deshacer realmente las leyes de Dios. No. Y voy a decir algo que realmente para que vaya entendiendo. Mira, el llamamiento cristiano en Romanos capítulo 8, versos 29 y 30. Romanos capítulo 8, versos 29 y 30, qué bueno es que, gracias a Dios que lo edificamos en la iglesia. Tenemos la enseñanza de la escuela dominical y ahora tenemos esta otra enseñanza de que lo edifica, los enseña. Y eso es lo que está necesitando hoy el pueblo de Dios. Y es lo que muy poco a veces hacen, porque se dedican a predicar prosperidad, se dedican a predicar bendiciones, sanidades, que no está mal. Pero que bueno es aprender a entender las Escrituras. La Biblia dice, porque a los que antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a qué, a la imagen de qué, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y el verso 30, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? La ley puede ser diferente a la gracia. Hay privilegio, que la ley es otra cosa y la gracia es totalmente. Para Dios somos imagen de Él. En el principio y hasta el fin. Somos hechura de Dios. Y como hechura de Dios, Él ama su creación. ¿O no? Él ama su creación. Lo que no ama es el pecado que hay en los seres humanos. Aleluya. Bendito sea la gloria. Está basado en la gracia, lo que estamos leyendo, basado en la gracia, en el perdón inmerecido de los pecados pasados, misericordia tras un arrepentimiento genuino. Los cristianos entienden realmente, o deberíamos entender realmente que la propia salvación ofrecida es una dádiva. La salvación ofrecida que nos ofrece Dios es una dádiva y que debe continuar viviendo siempre en obediencia. Nosotros debemos vivir siempre en obediencia. Aleluya. Bendito sea la gloria.
Por eso que en el libro de los Hechos, capítulo 5, versos 32, Hechos capítulo 5, verso 32, dice, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo en el cual ha dado Dios a los que obedecen. ¿Quién no tiene el Espíritu Santo? Entonces, si tenemos el Espíritu Santo, estamos obedeciendo a Dios. Porque si tenemos el Espíritu Santo, andamos en obediencia. El que no anda en obediencia no tiene el Espíritu Santo, no puede decir yo soy cristiano. Puede decir que es cristiano de palabra, pero no de hecho. La Biblia lo está diciendo. La ley de perspectiva nos cuenta algo que es obvio. La ley nos cuenta algo que es obvio, pero que no todos el mundo tiene en cuenta. Aleluya. La mayoría de los religiosos afirman que la ley de Dios fue abolida por el sacrificio de Jesucristo. Ellos piensan que la humanidad ya no está agobiada en los estrictos requisitos de esa dura ley que se impone en el camino de la hoy. Vamos a pasarlo bien porque ya no existe la ley, ya no nos pasa nada a nosotros, estamos en la gracia y la gracia nos perdona. Entonces vivamos la vida. Hagamos como lo hace el mundo, total, después lo arrodillamos, le pedimos perdón a Dios y ya está. Pero el apóstol Pablo escribió, fíjense lo que escribe el apóstol Pablo. Romanos capítulo 7, verso 7. Romanos capítulo 7, verso 7. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Si tú estás pensando eso, que, pásalo bien, total, después, mira lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiese sido por medio de ¿qué? De la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiese dicho no codiciéis. ¿Te das cuenta que es importante la ley? ¿Ha sido importante la ley? La mayoría de esta gente que eclesiástica, que, conoce, han condenado tradicionalmente la ley mientras que absuelven el pecado. Sin embargo, no es la ley la culpable. No, la ley no es la culpable. El culpable es el pecado. Eso es el culpable. El culpable es el pecado. Pero hermano, nosotros mismos no podemos descubrir la ley perfecta de Dios. Nosotros no podemos. No somos perfectos. El único perfecto es Dios. Y nosotros necesitamos tener la revelación, tener la enseñanza. Por eso que el Señor los pone textos bíblicos a través de los profetas, a través de los apóstoles, para que nosotros aprendamos, hermano, a conocer su pensamiento de Dios y no la de nosotros. Mira, los 10 mandamientos no fueron llamados la ley de Moisés. Por ahí muchos, no sé si han escuchado, dice la ley de Moisés. Es como decir, no, esa es la iglesia del pastor Eugenio. ¿Qué iglesia tengo yo? ¿Acaso nací antes que Jesús? Esta iglesia no es mía, es de Jesús. Las leyes que hizo Dios son de Dios, no son del hombre. No le demos la gloria al hombre, sino más bien es la ley de Dios. Tenemos que tener en claro, mi hermano, que las leyes fueron ley de Dios. Mira lo que existía, lo que hacía la ley de Moisés. Vamos a ver lo que es la ley de Moisés.
La ley de Moisés era las leyes civiles, los estatutos y juicios de Moisés transmitió al pueblo de parte de Dios, registrado en Éxodo capítulo 21 y 23. Segundo, las leyes rituales añadidas posteriormente. Y lo podemos resumir. Usted lea el libro de los Hechos, Hebreo capítulo 9, verso 10. Hebreo capítulo 9, verso 10, mira lo que dice. Dice claramente, ya que consiste solo de comida y bebida. Eso era. Puesto que tiene que ver con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuesta hasta el tiempo de reforma de las cosas. En la ordenanza regular de los sacrificios levísticos, lea Levístico capítulo 1 entero y se va a enterar. Y las funciones relacionadas. Pero Gálatas capítulo 2 verso 16, libro de Gálatas capítulo 2 verso 16 dice realmente, aleluya, gloria a su nombre. Dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado, ¿por qué? Por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús. También nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie es justificado. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Que los sacrificios de comida, los sacrificios de animales tenían que realizarlos los hombres. Ahora nosotros no hacemos esas cosas, porque eran leyes que les correspondían a ellos. Los 10 mandamientos nunca fueron parte de la ley de Moisés o del sistema levístico de sacrificio. No, las leyes y los sacrificios civiles estaban basados en los mandamientos de Dios, los cuales constituyeron la base de las leyes de Dios. Mira, hay algo importante que tiene que en esta noche, en esta mañana, entender. Mira, es tan ridículo decir que las leyes físicas y la gravedad y la inercia ya no son vigentes. Sería estúpido pensar eso. Los teólogos no pueden negar, amigos, hermanos, las leyes de Dios, más de lo que los científicos pueden invalidar las leyes de la gravedad y de la inercia. Nosotros no podemos negar las leyes de Dios, porque las leyes de Dios se hicieron para que realmente tú te des cuenta el pecado, porque antes no había ley. La gente hacía lo que quería, pero cuando Dios dio los mandamientos, dio las leyes, ¿qué sucedió? Ya sabía que si matabas a alguien, ¿qué te sucedía? Entonces sabía que eso era pecado, pero antes tú no te dabas cuenta que era pecado. Todo el mundo hacía lo que quería. Bueno, hoy en día mucha gente hace lo que quiere. ¿Amén? Pero podemos ver que los líderes de la iglesia del Nuevo Testamento siguen las leyes de Dios. Mira, Pablo escribió de esta manera en Romanos 7, versos 12. Romanos 7, versos 12 dice: de manera que la ley, así que la ley es santa. Nosotros vamos a decir que la ley no tiene que ver con nosotros, pero aquí está diciendo que la ley es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Aleluya, bendito sea la gloria. Y el apóstol Juan, nos vamos a quedar solamente con uno. Vamos a ver al apóstol Juan, ¿qué nos dice? El apóstol Juan, en primera de Juan, capítulo 5, versos 3, dice, pues este es el amor de Dios. Así que, dice, porque este es el amor de Dios. ¿Qué cosa? Que guardemos, ¿qué? Sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Aleluya. Cristo resumió el asunto diciendo claramente,
en Mateo capítulo 19, versos 17, dijo claramente, mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Aquel que quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que guardar los mandamientos. Aleluya. Bendito sea la gloria en el nombre de Jesús. Y hay un pasaje muy conocido también que Jesús le dice en Mateo capítulo 7, verso 21, en donde dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de ¿quién? Entonces, ¿quién dio los mandamientos? ¿Quién dio las leyes? ¿Y no las vamos a cumplir? ¿No vamos a realizar? Esto es mejor explicarlo. Vamos a Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. Romanos capítulo 6, versos 14 y 15. Dice, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo, sino bajo la gracia. ¿Qué más dice? Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. O sea, ¿no tenemos que pecar? Ah, porque como no estamos bajo la ley, ¿podemos pecar? No nos dice esto. La ley, el cual significa la penalidad de la ley. Gálatas capítulo 5, verso 18, dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe cuando usted está bajo la pena de la ley? Cuando usted está cuando usted está condenado por la ley. Cuando no tiene a Cristo y cuando peca. Cuando está pecando, ¿qué le sucede a usted? ¿Qué le dice el Señor? ¿Sigue pecando? Si una persona no se arrepintió y vuelve a caer, y vuelve a caer, y vuelve a caer, ¿bajo de qué está condenado? ¿Bajo la gracia o bajo la ley? ¿Está actuando la ley ahí o no? Si usted pasa un semáforo rojo, ¿a dónde va a parar? Y le pone la ley terrenal. Aleluya. Por eso tenemos que tener cuidado, mi hermano. Aleluya. Si pecamos, estamos bajo el castigo de la ley. Aleluya. Tanto terrenal como la de nuestro Dios. Porque Él no permite, Él no quiere. Él no va a llevar pecadores. Él va a llevar arrepentidos. Mi hermano estaba animando, estaba diciendo aquí recién, aleluya, ¿verdad? Que se arrepientan, que vengan, que estamos en los últimos tiempos. Aleluya. Pero una persona guiada por el Espíritu de Dios se esforzará por seguir esa ley. Aquella persona que realmente tiene a Cristo en su corazón va a querer cumplir también las leyes. Nosotros estamos en este país. ¿Y qué hacemos en este país? Tratamos de cumplir la ley de aquí, porque si no, los multan, los meten presos o los echan. Lo mismo en las cosas de Dios. Tenemos que cumplir, tenemos que andar en su ordenanza. En 1 Juan capítulo 8, 1 Juan capítulo 8, verso 9, fíjate lo que dice. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa? Nos engañamos nosotros mismos. Nos engañamos nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, limpiándolo de toda maldad. Aleluya. Bendito sea la gloria. La virtud aquí está en la obediencia, la gracia. Aquí está la gracia, no está bajo la ley. Alabado sea su nombre. Cuando un individuo busca obedecer a Dios y viene bajo la sombra del Omnipotente, como ese salmo tan bonito que dice, ¿no? Cuando viene la sombra del Omnipotente, la sombra de la gracia de Dios,
La sangre de Jesucristo lo justifica. Cuando nosotros nos refugiamos en el Señor, aleluya, ahí está la gracia de Dios, poniéndolo y justificando su sangre preciosa, la que derramó allí en la cruz del Calvario, nos está justificando, lo justificó, lo limpió y aún más nos perdona. Todas las transgresiones pasadas. El arrepentimiento es la muestra a Dios realmente cuando nos arrepentimos. Aleluya, bendito sea la gloria. Estando bien con Dios en su misericordia, hay perdón, hay esperanza. Aleluya. La Biblia revela cómo piensa Dios, no cómo piensan los hombres. Deuteronomio capítulo 10, versos 13. Deuteronomio capítulo 10, versos 13. Dice que guarden los mandamientos de quién y sus estatutos. Y yo te ordeno hoy para tu bien. Por eso decía yo recién que la ley que Dios mandó, los mandamientos, no fueron para castigar al pueblo de Israel. Fueron para ayudarlo. Pero ellos desobedecieron. Hermano, la ley que te pone Dios no es para castigarte, es para ayudarte, para que tú te des cuenta que lo que vas a hacer o lo que estás haciendo es pecado y eso te va a condenar a la muerte. Aleluya. Pero cuando tú te arrepientes y te vuelves a Dios, aleluya, la gracia de Dios te cubre. Pero tiene que haber un arrepentimiento sincero, verdadero. Aleluya. Gloria a mi Dios. Las leyes son reglas benéficas a la familia que nos muestra cómo amar a Dios. Eso lo hizo el Señor. Hizo la ley para que nosotros entendiéramos cómo amar a Dios de esta forma. Y Él quiere ser amado. Cómo amar y también nos enseña cómo amar a nuestros hermanos. Porque si nosotros a nuestros hermanos hacemos daño, estamos bajo la ley también. Los condena. Aleluya. Las leyes de Dios no son una carga, sino una bendición. La Biblia dice en 1 Juan capítulo 5, verso 3, pues esto es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Hermano, la verdad es que ningún ser humano, ni estos robots que están sacando ahora, ni estos niños que sacan ahora por probeta y que le ponen ojos azules, color amarillo, verde, lo que usted quiera, que dicen que lo hacen perfecto, ni ellos pueden cumplir completamente las leyes de Dios. Solamente Jesucristo las cumplió. Aleluya. Por esta razón, ir en contra la perfecta y santa ley de Dios crea una barrera entre nosotros y nuestro santo Creador. Aleluya. Su justicia perfecta no puede coincidir con la vil corrupción realmente del pecado. No puede. Aleluya. Por eso que si alguna vez vamos a gozarlo en relación a la familia con Dios, realmente debemos nosotros, hermanos, sacarlo esa horrible mancha, esa horrible pecado, aleluya, que realmente llevamos sobre el hombro. Tenemos que renunciar al pecado y eso es lo que nos cuesta, eso es lo que estamos peleando la batalla día a día, aleluya. Y es lo que nos hace ponerlo en el pecado, nos hace enojarnos y pelearnos entre nosotros. Aleluya, porque eso es lo que quiere Satanás. Él vino a matar y destruir. Aleluya, gloria al Señor. Si bien la ley define el pecado, nos muestra claramente la acción, ¿está bien? O la acción realmente que hay que evitar. Por eso, mi hermano, que cuando usted está al frente de algo
tiene que entender que si lo va a hacerlo, usted va a ser condenado. Tiene una ley, tiene leyes, tiene mandamientos que debe de cumplir. Aleluya. Bendito sea la gloria. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La gracia de Dios, su amor y su misericordia, todo su generosidad, sus dones, hacen posible la reconciliación. La gracia nos remueve, la gracia no, escúcheme bien, la gracia no remueve las leyes benéficas, pero a través del sacrificio de Cristo paga realmente la pena del pecado. Qué grande es nuestro Dios, ¿no? Que nos cubre con su sangre. Las leyes bíblicas fueron creadas para el beneficio de la humanidad, por un Dios amoroso, por un Dios que desea y quiere enseñarnos de una manera de que amar, que aprendamos a amar al prójimo, que aprendamos a amar a las almas, aleluya, que prediquemos el amor de Cristo, que enseñemos esta doctrina, porque esto es doctrina, no la doctrina de hombres que están hoy por todo el mundo quitándote que mira que si tú no te viste de esta manera te vas a ir al infierno, si tú haces esto te va a ir al infierno. Están como jueces sobre la tierra, pero no están realmente predicando las doctrinas que Jesús, aleluya, que Dios estableció desde un principio. Alabado sea su nombre. La ley fue dada para separar al pueblo de Dios de las naciones malvadas, de las naciones perversas que lo rodeaban y lo llevaban al pecado. Eso es la ley, mi hermano. No lo asustemos cuando escuchemos la ley. La ley a nosotros nos protege si andamos en obediencia a Dios. Aleluya. El que no anda en obediencia a Dios, claro, se va a enojar, se va a ofender. Aleluya. Libro de Esdras, capítulo 10, verso 11 dice, ahora pues, confesad al Señor, Dios de vuestros padres, haced su voluntad, separaos de los pueblos de esta tierra y de las mujeres extranjeras. Aleluya. Bendito sea la gloria. La ley también mostró claramente que ningún ser humano podía purificarse lo suficiente para agradar a Dios. Es decir, la ley reveló nuestra necesidad de un Salvador. Ellos no podían purificarse, por más que mataran 1,000, 2,000, 3,000 animales. No podían. Y tuvieron la necesidad de ellos también de un Salvador. Y fíjense que a veces nosotros que estamos hoy en estos tiempos, que estamos en el tiempo de la gracia, no reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros. Esa gente se murió y no tuvo la gracia que tenemos nosotros. No tuvieron la gracia. Nosotros somos bendecidos, mi hermano. Es más, esos hombres no tuvieron la oportunidad de verlo como vino su hijo aquí a la tierra a predicar, a salvarlo, a morir por ellos. Pero nosotros sí. Y aún nos cuesta a nosotros creer acerca de esa salvación. Por eso que la diferencia fundamental entre la ley y la gracia es el enfoque de la obra versus la fe. Mira, te voy a decir, para que entiendas un poco más. La ley dada por Dios a través de Moisés exigía obediencia a una serie de mandamientos y rituales. Rituales que lo que explicaba que la justicia del individuo realmente, o sea, dependía de la persona, porque aquella persona que hacía el sacrificio, porque muchas personas no es que, oiga, hoy la mayoría tienen coche, los que no tienen coche, al menos tienen unos buenos zapatos para caminar. Si hace frío, tienen una buena ropita para abrigarse. Pero esta gente caminaba por caminos de tierra,
con sandalias, y a veces hasta descalzo. Por eso es que llegaban a un lugar, tenían que lavarse los pies. Con frío o no frío, ellos caminaban para ir a hacer sacrificio. Por eso es que hoy en día la gente, y disculpen la expresión, pero lo tengo que decirlo, la gente ignorante sigue haciendo sacrificio. Sigue caminando descalzo o de rodillas o flagelándose o golpeándose, etcétera. Aleluya, para agradar a Dios. Pero eso no sirve. Aleluya. Esto es lo que hacían en el tiempo. Ellos hacían sacrificios de animales. Pero, aleluya. Sin embargo, ahora la gracia manifestada en Jesucristo ofrece salvación, perdón, como un regalo gratuito para todos los que creen en Él. Fíjense, ya no tenemos que matar animales. Usted no se tiene que preocupar. Hoy llega a fin de mes, voy a hacer un sacrificio a Dios por todos los pecados que hice. Ay, pero no tengo. Si ahora la gente no tiene dinero y están desesperados porque la economía no les llega. Imagínense cómo sería si tuviéramos que matar animales por cada pecado que nosotros cometemos. ¿Qué deuda tendríamos en el banco? Fíjense, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo es gratuito. No tenemos que gastar nada, ni aquí les cobramos nada, nada, absolutamente nada. Gloria al Señor. ¿Cuánto darme un aplauso al Señor? ¿Sabe, mi hermano? En el Antiguo Testamento, aunque la ley requería obras, vemos la gracia de Dios en su provisión en un sistema de sacrificio del tabernáculo. La palabra expiación significa que quita la culpa mediante el pago de una sanción o mediante la ofrenda de un sacrificio, ¿verdad? A través del sacrificio, Dios permitió que los pecadores se acercaran a Él mediante la expiación de sangre, la que anticipaba, porque cuando mataban los animales, ¿qué es lo que hacían ellos con los animales? El ritual, la sangre, la rociaban. ¿Qué es lo que estaban haciendo ahí ellos? Mostrando que el día de mañana, el que iba a venir, su sangre, ya no iba a ser la sangre de los animales, sino iba a ser del Hijo, limpio, puro, aleluya, sin mancha, el que iba a cumplir todas las leyes de Dios, el que iba a vencer a la muerte, alabado sea su nombre, y esa sangre es la que nos iba a dar a nosotros la libertad y el perdón, y eso es lo que nosotros hoy tenemos que reconocer. Alabado sea su nombre, gloria al que vive. La gracia no anula la ley, sino que la cumple plenamente. Eso es lo que hace la gracia en estos tiempos. Jesucristo, al cumplir perfectamente la ley, se ofrece a sí mismo como un sacrificio de nuestros pecados. Hizo posible que experimentemos la salvación y el perdón, aleluya, de nuestros pecados. Alabado sea su nombre. Qué maravilloso, ¿no? Qué grande es nuestro Dios, qué grande es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo no lo vamos a honrar? ¿Cómo no vamos a adorarle, mi hermano? ¿Cómo no vamos a dar nuestra vida por Él? Por eso, mi hermano querido, insisto, aleluya, no se quede en los asientos, no venga solamente a escuchar la palabra del Señor, aleluya. Cuando usted salga de aquí, memorice que Él murió, Él dio su vida por usted, para que muchas almas que allá afuera se están muriéndose, aleluya, sin que nadie les predique, usted empiece hoy a predicarle a la gente. Así la gracia de Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad, guiado. Hoy, ¿sabe por qué guiado? No, dirá usted, pero yo no veo a Jesús aquí, yo no lo veo, o la gente que estará ahí, pero yo no lo veo, pero está el Espíritu Santo.
Aleluya. Está el Espíritu Santo, mi hermano. No estamos solos. Gloria a su nombre. Hay poder. Ejemplo de la gracia en la Biblia tenemos mucho. Tenemos, fíjense, Noé y el diluvio. ¿Qué hizo Dios? Porque muchos dicen, no, es que no existía la gracia en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dice la Biblia sobre Noé? ¿Qué halló el Señor sobre Noé? Halló gracia. La misma gracia que ha hallado en nosotros hoy en día. Por eso que no confundamos, mi hermano. ¿Estamos en la gracia? Claro que sí. Y gracias a Dios que estamos en la gracia, que no estamos en el tiempo anterior. Aleluya. Porque hoy sabemos a quién tenemos. Ellos por fe, nosotros, aleluya, tenemos testimonio que Él vino. Aleluya. Gloria a su nombre. Abraham y la promesa y la descendencia. Halló gracia. Halló gracia, aleluya, en ello. ¿Y qué hizo el Señor? Le dio ese hijo que se iba a multiplicar. Génesis capítulo 15 y 21. Y podemos ver muchos pasajes, hermano. Pero la gracia de Dios nos invita a reconciliarnos. Eso es lo que pasa con la gracia en nosotros hoy en día. La gracia nos invita a reconciliarlo. La gracia no solo actúa individualmente en nuestras vidas, sino que también tiene un impacto en nuestras relaciones con los demás. ¿Cuánto le ha pasado a usted que dice, oiga, usted tiene una gracia que no entiendo? Pero si usted, aleluya, le han dicho que tiene esto, tiene allá, tiene acá, y usted anda contento, anda feliz, y usted anda orándole a Dios, ¿y por qué Dios no lo sana? ¿Se ha dado cuenta? O llega a un lugar, aleluya, y quizás yo me recuerdo, estaba en una casa de un amigo y no vendía nada en el negocio el hombre, no vendía nada. Y estaba amargado que no vendía. Cuando él me contaba que le iba mal el negocio y yo llegué a visitarlo. Y todos los días que estuve ahí, entraba gente. Eso es la gracia de Dios, que nos acompaña. Aleluya. Bendito sea la gloria. La gracia de Dios nos invita a reconciliarlos. A través del perdón divino, somos llamados a perdonar a aquellos que nos han hecho daño y a buscar la restauración de las relaciones rotas. Eso es la gracia de Dios. Cuando una persona, aleluya, reconoce, aleluya, y no quiere la discordia, tiene la gracia de Dios. Tiene la gracia de Dios. Ahí donde funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios nos libera de resentimientos y deseos de venganza. Eso es lo que hace la gracia de Dios. Y nos capacita para practicar la misericordia y la compasión. Nos anima a vivir en armonía con los demás y a ser gente de paz en un mundo lleno de conflictos. El que tiene la gracia de Dios no anda discutiendo y peleando o fijándose en los defectos de los demás. Y si hay algún error en el hermano, el que tiene la gracia del Señor, usa la gracia de Dios para hablar. Aleluya. Gloria a su nombre. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Bendito sea la gloria. Yo quisiera seguir más, pero el tiempo se nos ha acabado. Aleluya. Y hay mucho tema para hablar acerca de la gracia y cómo podemos vivir en respuesta a la gracia de Dios. Pero eso se lo dejo para otra vuelta. Amén. Simplemente quería mostrarle hasta aquí lo que significa la ley y la gracia. La gracia y la ley van juntas. El que los separa, el que no ha entendido los pensamientos de Dios y pone pensamientos de hombre. Es como escuchaba yo y me daba mucha pena a un pastor y mostraba y me hizo recordar lo que yo viví ahora en estos días allí cuando estuve con mi esposa en las Canarias, ¿no?
El mundo se reúne para hacer una celebración. Y en un estadio, se juntaron ahí en Canarias 17,000 personas para ver jugar a dos equipos de fútbol. No importante, no tan importante. No como estos conocidos, no los voy a nombrar, pero dentro de la zona ya eran importantes esos dos equipos. Pero 17,000 personas. ¿Cómo es posible que la iglesia en estos tiempos haya discordia? Porque yo soy apostólico, el otro es pentecostal, el otro es asamblea, el otro es tal, nosotros somos iglesia Efesios 4:12, esto allá, y no podemos llenar un estadio y juntarlos todos allí, adorar a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque uno predica la Trinidad, el otro predica la unicidad, el otro predica religión, el otro predica no sé qué, aleluya. Y todos se pelean, pero todos están hablando de un Dios. Es increíble cómo Satanás está ganando en este mundo, mi hermano. Despertemos, dejemos a un lado las barreras que nos dividen, aleluya, y prediquemos a Jesucristo. Prediquemos el arrepentimiento y el perdón de pecados. Dejémonos de pelearlos por doctrinas que son únicamente, aleluya, destructoras, que están destruyendo a la humanidad, al cristianismo, lo están destruyendo. Defendamos el evangelio de Jesucristo. Porque ellos hacen una ceremonia y llenan estadios. Si nosotros queremos salir a predicar allá afuera o a salir a evangelizar, hermano, y da pena, y disculpen, no quiero ofender a nadie, pero vienen 2, 3 o 4 a salir a evangelizar. Es increíble. Pero si hacen una reunión familiar, van todos. Es increíble cómo Satanás está ganando. Hoy tenemos un encuentro aquí en la iglesia a las 6 de la tarde. Los cansamos por venir en la mañana y a la tarde muchos no quieren, están cansados. Pero si hay un evento, muchos están ahí en ese evento. Yo quiero que terminemos orando, mi hermano, y rompamos esas cadenas. Porque todas estas cosas que están pasando y lo que nosotros estamos viviendo, cuando estemos delante de Él, yo no soy juez, yo no juzgo a nadie, porque hasta yo también fallo a mi Dios. Pero qué bueno sería que hoy despertemos, mi hermano. Piense aquella persona que hoy se está muriendo en el hospital y usted no le habló. Aquel vecino que se cruzó en la calle o aquella persona que se cruzó. Y aquí hay más de 5,000 tratados y usted no llevó, no tomó ni un tratado para darle y decirle, mira, Jesús te ama. Piénsalo. Porque la ley de Dios sigue. No hagamos divisiones. Unámoslos, mi hermano. Salvemos este mundo. Todavía tenemos oportunidad para reaccionar y salvar a muchas almas que están allá afuera. Y si aún usted cae hoy, y Dios lo quiera, tiene que ir al hospital por X motivo. Si es un tratado, ahí al lado, dele al enfermero, dele o hable. Si no llega un tratado, háblele. Dígale que es cristiano, no niegue que usted es cristiano. Como decía mi hermano ayer en la predicación del joven, y qué lástima que muchos se perdieron. Los sábados los jóvenes están predicando hermosas predicaciones. Y decía, mi hermano decía claramente, ¿por qué no decir que soy cristiano? Algunos se burlarán, otros pasarán de largo, pero tú cumpliste con la función de decir que eres cristiano. Póngate en pie. Y dile, Señor, hasta aquí quiero seguir, basta, Señor,
quiero hacer tu obra, Padre, porque esta es tuya. Yo a ti, Señor, es que voy a predicar tu palabra, para que tu reino siga creciendo, mi Dios. Hay muchas almas que se están perdiendo allá afuera. Tienen sed, quieren alimento. Tú me has dado dones. Úsame, Señor. Y aquellos hermanos que nos vemos aquí, Señor, animémoslos. Digámosles que le amamos en el Señor, que sufrimos al no verlos, porque son parte de la familia de Cristo. Ayúdalos, Señor, a reconciliarnos. Úsanos, Señor, en estos últimos tiempos. Que si me toca partir, Señor, quiero partir, Señor, haber cumplido contigo. Gracias, papá, por este domingo que me regalas. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.